Aquella tarde había regresado del supermercado, todavía cargando varias bolsas de la compra. Cuando vi a Diego, mi hijo, de pie en el salón, la luz entraba por la ventana iluminando su rostro. Pero no suavizaba la frialdad de su expresión, ni siquiera tuve la oportunidad de preguntar nada antes de que hablara directamente su voz firme y afilada como un cuchillo. Mamá, estoy cansado de verte todos los días. Me quedé paralizada, mi mano apretaba las asas de plástico con tanta fuerza que se me clavaban en la piel. ¿Qué acabas de decir?, pregunté esperando haber oído mal. Diego no apartó la mirada. Quiero espacio, mamá, estás demasiado presente. Mi esposa siente lo mismo. Deberías buscar otro lugar para que podamos vivir nuestras propias vidas. Sus palabras me golpearon como una bofetada en plena luz del día. Escuché cada sílaba como si alguien las estuviera grabando en mi mente. Esta casa la compré con mi dinero. La escritura todavía está a mi nombre. La pagué en su totalidad sin deudas solo porque quería que mi hijo tuviera un buen comienzo. Me mudé voluntariamente a la habitación más pequeña. Compartí mi tiempo para apoyar a la pareja. Y ahora me he convertido en una carga. ¿De verdad estás diciendo eso? Traté de mantener la voz firme, aunque sentía una roca presionando mi pecho. Diego vaciló un momento, luego su tono se endureció. Solo estoy diciendo lo que ambos pensamos. Sabes, mi esposa nunca se ha sentido cómoda contigo aquí. Lo miré a los ojos. Así que puse todo el dinero para comprar esta casa. Y al final tengo que irme de mi propia casa. Se quedó en silencio, un silencio que no buscaba discutir, pero tampoco mostraba arrepentimiento. Afuera pasó un coche, su motor desvaneciéndose en la distancia. Dentro de la casa el único sonido que quedaba era mi corazón latiendo en mis oídos. Nunca en mi vida imaginé este día, el día en que mi propio hijo me miraría como si fuera un objeto que debe apartarse. Cuando ya no es útil, respiré hondo y dejé las bolsas sobre la mesa. De acuerdo, dije solo una palabra, sin discutir, sin suplicar. Diego se sobresaltó un poco, tal vez porque esperaba que llorara o me enfadara. Pero simplemente caminé a mi habitación y cerré la puerta con la espalda contra la pared fría. Me deslicé hasta el suelo. El impacto aún no se había desvanecido. Recordé el día en que le di las llaves de la casa. Su rostro se iluminó. La promesa de mamá: siempre tendrá un lugar aquí. Todo eso ahora eran solo fragmentos rotos de un recuerdo. En el salón escuché a Diego hablando con alguien por teléfono. Su voz era ligera, relajada, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. De repente lo entendí. Esto no era una decisión impulsiva, era un plan calculado. Y yo acababa de recibir el aviso. Mi pecho se apretó. Pero en el fondo otro pensamiento comenzó a surgir: si quieren que me vaya, me iré. Pero no con las manos vacías. Me quedé quieta en la habitación escuchando el tic-tac del reloj de pared, cada tic como un martillazo aclarando mis pensamientos. Sí, Diego había decidido esto. Entonces yo tendría mi propia manera, no con lágrimas, no con súplicas. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era Marta, mi amiga desde nuestros días en la biblioteca del pueblo. Respondí tratando de sonar normal. Olivia, ¿estás libre esta tarde? Acabo de hacer esa tarta de manzana que tanto te gusta. Logré una sonrisa débil. Tal vez pase. Pero primero necesito tu ayuda con algo. Media hora después salí de mi habitación con un pequeño bolso. Diego levantó la vista frunciendo el ceño. ¿A dónde vas? A tomar el aire. No me esperes, respondí secamente. Estaba a punto de decir algo, pero sonó su teléfono. Miró la pantalla y me ignoró como si ya hubiera desaparecido de su mundo. Me encontré con Marta en una cafetería cerca de la terminal de autobuses. Cuando le conté lo que pasó, sus ojos se oscurecieron. ¿Te dijo eso en la casa que tú compraste? Asentí. Creo que es hora de irme. Pero no voy a dejarles nada valioso. Marta apoyó su barbilla en la mano. Sus ojos brillaban con un entendimiento compartido. ¿Estás pensando en vender la casa? Respondí. No solo vender, venderla rápido y en secreto para que no tengan tiempo de reaccionar. Creen que me iré tranquilamente, pero seré yo quien recupere todo lo que es mío antes de desaparecer. El plan comenzó esa misma noche. Marta me presentó a un agente inmobiliario de confianza, el señor Jiménez, quien la había ayudado con un problema complicado de herencia de un apartamento. Aceptó reunirse conmigo en privado en su oficina. Extraoficialmente sentados bajo la cálida luz de una lámpara de escritorio, discutimos los detalles. ¿Quiere vender toda la propiedad? ¿La casa está a su nombre correcto?, preguntó. Todos los documentos legales son míos, respondí con firmeza. El señor Jiménez sonrió. Entonces será fácil. Tengo un par de compradores en efectivo. Si está de acuerdo, puedo cerrar el trato en menos de una semana. Una semana. No había tiempo suficiente para que Diego y su esposa se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Imaginé la escena: ellos llegando a casa después de un largo día solo para descubrir que la casa ya no era suya. Y en mi interior sentí una calma inesperada. Cuando regresé a casa,
Diego ya había salido, el salón estaba en silencio, eché un último vistazo a cada mueble que había elegido, cada foto en la pared. Pronto nada de eso les pertenecería. Encendí mi computadora, envié un correo de confirmación al señor Jiménez. Empezamos mañana, mantenga todo absolutamente confidencial. Al presionar enviar noté que mis manos ya no temblaban, ya no era la mujer que soportaba todo en silencio en esta casa. Me estaba preparando para irme, pero esta vez llevándome todo lo que era mío. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. La tenue luz otoñal se filtraba por las cortinas, bañando la cocina en un suave resplandor amarillo. Hice una cafetera fuerte, lo serví en mi taza de cerámica blanca, me senté a la mesa y abrí mi viejo cuaderno de cuero. Página tras página contenía números, fechas y listas de artículos que había comprado para esta casa: el sofá importado de Italia, los cuchillos japoneses, el lavavajillas instalado el año pasado. Marqué los que eran lo suficientemente pequeños para llevarme o vender por separado. Cada marca roja era un recuerdo, pero también un activo. A las 9 en punto el señor Jiménez llamó. Señora García, encontré una pareja joven buscando una casa en este barrio. Están listos para pagar en efectivo, pero quieren verla lo antes posible. Respondí inmediatamente. Podrían venir esta tarde. Perfecto. ¿Quiere que conozcan a la familia que vive allí? Hice una pausa por un momento. No me aseguraré de que la casa esté vacía. Después de colgar sabía que tenía que actuar con cuidado. Diego y su esposa trabajaban todo el día, pero necesitaba estar segura de que no volverían inesperadamente. Envié un mensaje a mi hijo: voy a tener una visita esta tarde, no vengas temprano a casa. Diego respondió rápidamente: de acuerdo, haz lo que quieras. Una respuesta tan breve que confirmaba todo para él. Mi presencia en esa casa ya no significaba nada. Alrededor del mediodía comencé a empacar algunas de mis pertenencias. Puse los artículos valiosos en cajas de cartón y las etiqueté. Las enviaría una por una a una unidad de almacenamiento que Marta me ayudó a alquilar. Arrastré las cajas al coche de Marta estacionado justo afuera de la puerta. A las 3 llegó la pareja compradora con el señor Jiménez. Eran jóvenes vestidos con sencillez, pero sus ojos se iluminaron al entrar. No conocían la historia detrás de las paredes, solo veían una casa cálida, limpia, llena de potencial. Los guié por cada habitación, presentando cada detalle como una vendedora experimentada, aunque por dentro me sentía aliviada y amarga. Amamos esta casa, dijo la esposa mirando a su marido. Él asintió. Si está de acuerdo, podemos dar un depósito ahora mismo. Miré al señor Jiménez. Él dio un ligero asentimiento, confirmando que todo iba según el plan. Después de que se fueron cerré la puerta con llave y me quedé en medio del salón. Este espacio había sido testigo de más de lo que quería recordar: cenas silenciosas, comentarios velados y el momento en que Diego me pidió sin rodeos que desapareciera. Dormiría allí una última noche, no porque tuviera que hacerlo, sino porque elegí hacerlo. Una última mirada antes de irme, en mis propios términos. En la mesa de la cocina el acuerdo de depósito estaba ordenado, todo estaba en marcha. Y por primera vez en meses yo tenía el control. Esa noche no me dormí de inmediato. Me senté junto a la ventana del salón observando las luces de la calle filtrarse a través de los árboles del jardín. En mis manos una taza de té caliente, el vapor subiendo en pequeñas espirales como los pensamientos en mi cabeza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego: mamá, ¿puedes cuidar a Sara mañana? Emilia quiere salir todo el día. Sonreí, pero no con alegría, era una sonrisa de ironía. Realmente amaba a mi nieta Sara, pero el tono de Diego dejaba claro que para ellos yo no era más que una niñera gratuita. Respondí: no estoy ocupada. Solo 3 palabras. Pero sabía que Diego tendría que leerlas varias veces. Rara vez le decía que no directamente. A la mañana siguiente me levanté temprano. El cielo estaba brumoso, el jardín cubierto de niebla. Hice café y comencé la tarea del día: empacar. El sonido de la cinta de embalaje sellando cajas era como un corte final, rompiendo viejos lazos. Alrededor de las 10 llegó Marta. Sus ojos escanearon las cajas apiladas. Te estás moviendo rápido, dijo. Quiero terminar antes de que empiecen a hacer preguntas, respondí entregándole una lista. Esto va a la unidad de almacenamiento, el resto a una casa de subastas. Marta me ayudó a cargar el camión alquilado. El conductor era un joven tranquilo, eficiente. Ya había pagado un depósito de 6 meses para la unidad de almacenamiento, tiempo suficiente para establecerme en un nuevo lugar. Por la tarde recibí una llamada del señor Jiménez. Señora García, el depósito ha sido transferido. Prepararé el contrato de venta final para que lo firme el viernes. Miré el calendario. Viernes era solo 3 días para terminar todo. Y los últimos 3 días que viviría aquí esa noche. Diego y
Emilia aún no habían llegado, cené sola un simple plato de sopa de pollo con pan. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj. Extrañamente, no me sentía sola. Alrededor de las 9 llegaron, todavía estaba en la mesa leyendo. Emilia miró las cajas. Pero no preguntó nada, tal vez pensó que solo estaba despejando espacio. Diego estaba absorto en su teléfono. Recuerda cuidar a Sara mañana, dijo. Emilia, su tono una orden, no esperando respuesta. Cerré mi libro, la miré a los ojos. Ya le dije a Diego, estoy ocupada. Ella levantó las cejas, a punto de discutir. Pero se contuvo. Tal vez mi voz la sorprendió. Era tranquila, pero firme. Cuando subieron las escaleras, miré alrededor de la casa una vez más. Todo estaba empezando a desprenderse de mí, convirtiéndose en el pasado. Y sabía que cuando llegara el viernes saldría no como alguien que fue expulsada, sino como alguien que eligió irse. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada de mi antiguo abogado, el señor Navarro, quien manejó el papeleo. Cuando compré la casa, su voz era grave, preocupada. Olivia, recibí información de un banco local. Alguien está intentando usar tu casa como garantía para un préstamo grande. ¿Sabes algo de esto? Agarré el teléfono. No. ¿Y quién es el señor Navarro? Suspiró. Los documentos fueron presentados a nombre de Diego y Emilia. Pero el problema es, hizo una pausa, incluían una copia de un poder notarial a tu nombre con una firma idéntica a la tuya. Cerré los ojos. No estaba sorprendida. Pero la sensación de traición fue brutal, señor Navarro. Nunca firmé ningún poder notarial para ellos. Eso tiene que ser una falsificación. Te creo. ¿Quieres que envíe inmediatamente una solicitud para bloquear el préstamo y comenzar una verificación legal? Por supuesto. Y lo más rápido posible. Te enviaré una copia de mi firma real. Después de colgar me quedé inmóvil. La casa ni siquiera estaba vendida todavía. Y ya estaban intentando aprovecharla para deudas. No era suficiente que me fuera, todavía querían aprovecharse de mí. Mientras estaba aquí por la tarde llamé al señor Jiménez y le expliqué brevemente la situación. Su voz fue firme. No te preocupes, Olivia, una vez que se cierre la venta, cualquier hipoteca o préstamo no retirado contra la propiedad será nulo. Me aseguraré de que nuestro contrato de venta tenga prioridad. Continué empacando esa tarde cada objeto en una caja. Era un punto final. Marta volvió con 2 bolsas de comida y un café. Escuché del señor Navarro. Dijo, hiciste lo correcto al venderla rápidamente, de lo contrario, habrían encontrado más formas de atarte esa noche. Diego llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba en la cocina. Cuando escuché la puerta entró, miró las cajas apiladas. Mamá, ¿te vas? Lo miré debatiendo si responder o quedarme en silencio. Finalmente dije sí. Diego se mordió el labio. No tienes que hacerlo, lo interrumpí. No hay necesidad de explicar, ya he decidido. Se quedó en silencio. Pero había un destello de ansiedad en sus ojos. No hice más preguntas, no porque no quisiera saber, sino porque las palabras ya no eran necesarias. Cuando subió a su habitación volví a la mesa, abrí mi cuaderno de cuero y tracé una línea. Mañana firmar el contrato de venta. Mañana esta casa ya no sería mía ni de ellos. Y para mí no sería una pérdida. Sería una liberación. El viernes por la mañana me desperté con una mezcla de emoción y cautela. Hoy era el día de firmar el contrato de venta de la casa. Pero antes de levantarme de la cama recibí un correo extraño. Asunto: solicitud de anular transacción de venta de propiedad. Remitente: un bufete de abogados que nunca había oído. El contenido era breve. Nuestro cliente, el señor Diego García, afirma que la transacción de venta actual de la casa no es legal, ya que posee derechos de residencia y beneficios de equidad sobre dicha propiedad. Solicitamos una detención inmediata de todos los procedimientos. Lo leí 2 veces, luego sonreí fríamente. Era claramente un movimiento desesperado de último momento de Diego. Pero él no sabía, toda la propiedad estaba a mi nombre. Y los registros bancarios confirmaban que no había acuerdo de residencia compartida notarizado. Llamé inmediatamente al señor Jiménez. Él soltó una pequeña risa. Relájate, Olivia, esto es solo un intento de ganar tiempo. Tenemos todos los documentos legales en orden. No tienen derecho a detener esto. Había decidido no mencionar la firma del contrato a Diego la noche anterior. Cuanta menos información tuviera, más seguro. Era al mediodía. Conduje a la oficina del señor Jiménez. El cielo estaba despejado, pero soplaba un viento frío en la sala de reuniones. El archivo ya estaba perfectamente organizado. El señor Jiménez y mi abogado, el señor Navarro, estaban ambos allí. Solo necesita firmar aquí y aquí el señor
Navarro indicó en cada página el bolígrafo en mi mano, se deslizó suavemente sobre el papel, cada firma se sentía como cortar una cuerda invisible. Cuando terminé dejé el bolígrafo. Y exhalé con alivio. El señor Jiménez recogió cuidadosamente los documentos. Y asintió. Hecho, el dinero será transferido a tu nueva cuenta en 24 horas. La cuenta está en un banco diferente, nadie excepto tú tendrá acceso a ella. De camino a casa me detuve en una pequeña tienda a las afueras del pueblo. Y compré una maleta nueva, no demasiado grande, pero lo suficientemente grande para lo esencial de mi próximo capítulo. Aún no había decidido a dónde iría, pero estaba segura de que no dejaría un rastro fácil de seguir. Cuando llegué a casa, Diego y Emilia ya estaban allí. Emilia estaba sentada en el sofá desplazándose por su teléfono. Diego estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina mirándome con sospecha. ¿Dónde estuviste todo el día, mamá?, preguntó. Me quité el abrigo y lo colgué, solo cuidando algunos asuntos personales. Emilia. Entonces habló, su tono goteando ácido. Espero que esos asuntos personales no afecten a esta familia. La miré directamente a los ojos. Pero solo sonreí. Esta familia se afecta a sí misma. Emilia. Ella se congeló por un segundo, luego apartó la mirada. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, coloqué la maleta nueva al pie de mi cama. Solo quedaba un pensamiento en mi mente: mañana me iré. Y cuando se den cuenta será demasiado tarde. El sábado por la mañana acababa de servirme una taza de café, cuando escuché golpes fuertes en la puerta. No era un toque educado, sino un golpeteo urgente, insistente, casi como si quisieran derribarla. Abrí y encontré a dos oficiales de policía en la puerta, un hombre y una mujer, ambos en uniformes impecables. Señora Olivia García, preguntó el oficial masculino. Si soy yo. Él mostró una orden. Tenemos una orden de registro para esta residencia, solicitud del denunciante, el señor Diego García. Se alega que está intentando ocultar activos compartidos sin consentimiento. Me mantuve más tranquila de lo que esperaban. Activos compartidos. Esta casa está a mi nombre, es completamente mía. Adelante. Pero no encontrarán nada legal para retenerme aquí. Entraron y comenzaron a inspeccionar cada habitación. Emilia y Diego bajaron corriendo desde arriba. Emilia todavía estaba en pijama, su cabello desordenado, pero sus ojos brillaban como si esperara verme esposada. Mamá realmente cree que puede vender la casa sin consultarnos, escupió Emilia. Palabra por palabra la miré, de la forma en que miras a un niño sorprendido robando galletas y negándolo. No lo creo, lo sé. Y ya lo hice. Diego dio un paso adelante levantando la voz. Esta es la casa familiar, no puedes simplemente destruir todo porque estás teniendo un berrinche. Solté una risa, un sonido que me sorprendió incluso a mi familia. Llamas familia cuando planean deudas a mis espaldas, falsifican documentos de poder notarial y contratan abogados para bloquearme. La oficial femenina intervino, su tono serio. Señora, toda la documentación confirma que la propiedad pertenece exclusivamente a la señora García. Esta orden solo nos autoriza a registrar, no a confiscar propiedad. No hay señales de un crimen aquí. Así que nos vamos. El rostro de Emilia se puso pálido. Diego se mordió el labio sin decir nada más. Cuando la policía se fue, caminé a la mesa del comedor, saqué un sobre grueso de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa. Aquí hay una copia del contrato de venta firmado ayer. La transacción está cerrada, el dinero ya está en un lugar al que nunca podrán acceder. Emilia se lanzó para arrebatar el sobre, pero lo retiré. No, esta es mi copia. Recibirán los documentos oficiales del abogado en unos días. Desde este momento tienen exactamente 4 días para encontrar otro lugar donde vivir. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. No más golpes, no más policía, solo la verdad desnuda. Diego me miró con una mezcla de conmoción y pánico. Emilia se dio la vuelta apretando el puño tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Tomé mi taza de café, di un sorbo y hablé lentamente. Te lo dije para cuando lo entendieras, ya sería demasiado tarde. El domingo por la mañana, mientras empacaba más cajas, escuché un estruendo abajo. Cuando bajé me quedé helada. Diego y Emilia estaban destrozando el salón. Los cajones estaban abiertos, papeles esparcidos por todo el suelo. ¿Qué están haciendo?, grité. Mi voz resonó más fuerte de lo esperado. Emilia levantó la vista, sus ojos tan afilados como cuchillos. Estamos buscando los documentos de venta. No tienes derecho a hacer esto. Si los encontramos, anularemos la transacción. Caminé directamente al centro de la habitación, de pie frente al cajón que Emilia acababa de abrir. ¿Te atreves a tocar otra cosa mía?
Y llamo a la policía ahora mismo. Pero. Diego agarró una pila de papeles. Pero le di un manotazo, los papeles volaron por el aire. Este es mi certificado médico. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? No finjas, mamá. Diego gruñó, has cambiado, ya no eres la que solía poner a la familia primero, ahora solo piensas en ti misma. Solté una risa seca, pensar en mí misma después de décadas de trabajar incansablemente, pagar deudas, comprar esta casa para ti, cuidar a tus hijos, soportar en silencio los insultos velados de tu esposa. Si esta es la primera vez que pienso en mí misma. Entonces ya era hora. Emilia se lanzó hacia mí señalando un dedo en mi cara. No nos vamos, no puedes echarnos. Di un paso más cerca, mi voz fría como el hielo. No los estoy echando, el nuevo dueño lo hará. Y cuando la policía venga a respaldarlo, no esperen que intervenga. El rostro de Diego se puso rojo, su mano se cerró en un puño, vi el fuego ardiendo en sus ojos. Pero no se atrevió a hacer nada, tal vez porque sabía que si cruzaba esa línea las consecuencias ya no serían solo un asunto familiar. He soportado suficiente, dije lentamente, se han acostumbrado a que me quede en silencio. Pero mi silencio ya no significa aceptación. Emilia soltó una risa desdeñosa. Pero mi voz se elevó por encima. En 4 días entregaré las llaves al nuevo dueño. Si todavía están aquí, llamarán a la policía. Y estaré de su lado. Ambos se quedaron allí petrificados, sin excusas, solo miradas llenas de resentimiento. Me agaché, recogí los papeles del suelo. Y los puse de vuelta en el cajón, cerrándolo con tanta fuerza que toda la habitación tembló. Si tocan mis cosas una vez más, no habrá advertencia. Luego subí a mi habitación dejándolos en medio del desorden. Y la verdad que ya no podían cambiar. Esa tarde decidí salir de casa por unas horas para tomar aire. Fui a una pequeña cafetería en el centro del pueblo. Me senté en un rincón tranquilo con un libro y un capuchino. Apenas había leído unas páginas cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. El primer mensaje era de mi vecina de al lado, la señora Pérez. Olivia, ¿qué está pasando en tu casa? Veo un camión de mudanzas estacionado afuera, están sacando cosas. La llamé inmediatamente. ¿Puede explicarme? 2 hombres jóvenes. Emilia les está dando órdenes, están cargando un gran armario. Y la mesa del comedor. Pensé que te estabas mudando. Agarré el teléfono. No, eso es mío. Sin pensarlo salí de la cafetería y conduje de regreso. Cuando llegué, la escena hizo que mi sangre hirviera. El camión estaba abierto, ya lleno de muebles, la mayoría de los cuales estaban en mi lista para llevarme. Emilia estaba en el jardín al teléfono señalando a los hombres para que continuaran. Diego no estaba por ningún lado. Frené en seco, cerré la puerta del coche con tanta fuerza que todos se giraron a mirarme. Pongan todo en el suelo ahora, grité, mi voz retumbó en el aire. Emilia frunció el ceño. Mamá, volviste temprano. Solo estaba ayudándote a sacar tus cosas más rápido. ¿Estás ocupada? Caminé hacia el camión y me paré frente a él bloqueando el camino. Esta es mi propiedad. Si sacan una cosa más de esta casa, llamo a la policía ahora mismo. Los 2 hombres se miraron y bajaron los muebles. Claramente no querían problemas. Emilia se acercó, su voz baja y venenosa. Estás exagerando, tenemos derechos. También saqué mi teléfono y marqué directamente a la comisaría. Tus derechos terminan en la puerta de entrada de esta casa. Y esta casa pronto ya no será tuya. Al oírme hablar con la policía, Emilia se dio la vuelta murmurando insultos. El camión se fue en minutos, dejando los muebles esparcidos en la entrada. Me quedé allí mirando el desorden, mi corazón aún acelerado. Una parte de mí quería llorar de rabia, pero la claridad que sentía era más fuerte. Esto era prueba de que estaban dispuestos a actuar a mis espaldas, a violar la ley. Esa noche envié todas las fotos y el testimonio de la señora Pérez a mi abogado, el señor Navarro. Él respondió brevemente, déjalos, que sigan cavando su propio agujero, nos facilitará ganar. Cerré el correo, miré la habitación saqueada y me dije a mí misma, solo 3 días más, 3 días. Y todo esto habrá terminado. A la mañana siguiente recibí una llamada inusualmente temprana de la oficina del señor Navarro. Su voz era grave. Olivia, necesita saber esto. Anoche Diego contactó a otra agencia alegando que has perdido capacidad legal y pidiendo ayuda para detener la venta de la casa. Me senté derecha, mi corazón latiendo con fuerza. Capacidad legal, ¿con qué fundamento? Presentó una copia de una evaluación psiquiátrica. Pero la firma del médico es una falsificación obvia. Llamé a la clínica que figura en el papel y confirmaron que no tienen registro de ti como paciente. Me reí con desprecio. Aunque por dentro hervía, se están desesperando. Lo están, dijo el señor Navarro. Pero esto es serio, si no actuamos rápido podrían retrasar la venta. Recomiendo que vengas a la oficina hoy para firmar una refutación oficial acompañada de un certificado médico válido. Estuve de acuerdo, e inmediatamente llamé a la doctora
Torres, mi médica de familia desde hacía más de 10 años, en una hora tenía un certificado de salud mental en mis manos completo con su firma. Y sello rojo oficial de camino a la oficina del señor Navarro. Pensé en cada movimiento que Diego y Emilia habían hecho: falsificación, allanamiento, intento de robo. Y ahora fabricar una historia sobre mi incompetencia para despojarme de mis derechos. Cada movimiento era una puñalada por la espalda. Pero también era un clavo en su propio ataúd en la oficina. El señor Navarro ya tenía los documentos listos. Presentaremos la refutación hoy. Además, solicitaré una investigación formal por falsificación de documentos médicos. Si se prueba intención de fraude, esto se convertirá en un asunto penal. Firmé cada página con mano firme. Señor Navarro, quiero llevar esto hasta el final. No más concesiones. Necesitan pagar por lo que han hecho. Él asintió. Entiendo. Cuando llegué a casa al mediodía, había a Diego sentado en el porche, teléfono en mano, evitando mi mirada. Emilia no estaba. Pasé junto a él. Pero lo escuché decir: mamá, esto está yendo demasiado lejos. Me di la vuelta. Y lo enfrenté. Demasiado lejos. El día en que decidiste engañarme ya había ido demasiado lejos. Y ahora no hay vuelta atrás. Diego abrió la boca. Pero yo ya había entrado. Y cerrado la puerta. No había lugar para la piedad esa tarde. El señor Navarro envió un correo: la refutación ha sido aceptada por el tribunal. La venta de la casa procederá según lo planeado. La investigación sobre la falsificación de documentos comenzará esta semana. Al leerlo me recosté en la silla. Y por primera vez en semanas realmente sonreí. Solo 2 días más. El lunes por la mañana estaba revisando mi lista de cajas. Cuando sonó el timbre en el porche, había una mujer con un traje oscuro sosteniendo un maletín. Señora Olivia García, preguntó. Soy trabajadora social de servicios de protección de adultos. Hemos recibido un informe de que puede ser víctima de abuso financiero. Y necesitamos intervenir urgentemente. Fruncí el ceño. Un informe de quien. Esa información es confidencial, respondió profesionalmente. Pero necesito hacerle algunas preguntas. Y puede que necesite revisar sus condiciones de vida. Entendí de inmediato. Diego o Emilia habían llamado. Pero esta vez estaban tratando de posar como salvadores, fingiendo preocupación para retrasar la venta de la casa. Por favor, entredije manteniendo mi voz tranquila. La trabajadora social abrió su cuaderno y comenzó a preguntar sobre mis ingresos, mis cuentas bancarias y mi salud. Respondí con claridad, proporcionando el certificado médico de la doctora Torres y el extracto de mi nueva cuenta bancaria. Eso es extraño, comentó, porque el informe te describe como una persona mayor, frágil, incapaz de manejar tus finanzas, que fue obligada a firmar documentos contra su voluntad. Solté una risa. Aunque no había nada gracioso. Supongo que olvidaron mencionar que fui yo quien inició la venta de la casa. Y que firmé todos los documentos yo misma frente a testigos. Cuando la trabajadora social revisó el contrato de venta y los documentos de respaldo, su expresión se suavizó. Parece que alguien está tratando de explotar el sistema para hacerte la vida difícil. Anotaré esto en mi informe. Y cerraré el caso hoy antes de irse, agregó. Si presentan más informes falsos, eso constituirá una violación de la ley. Asentí, le agradecí. Y cerré la puerta. La indignación ardía dentro de mí. Pero también sentí un ligero alivio. Otro de sus planes había sido desmantelado esa tarde. Marta vino con una bolsa de pasteles recién horneados. Cuando le conté lo que pasó, sus ojos se abrieron de par en par. No tienen vergüenza. Solo 2 días más. Liv aguanta. Juntas organizamos las últimas cajas. Mi maleta estaba empacada con los documentos y contratos guardados en una caja fuerte portátil. Al caer la noche, con las luces de la calle proyectando sombras en el salón vacío, me quedé de pie. Y miré alrededor. Las paredes descoloridas, los clavos desnudos donde alguna vez colgaron fotos. No quedaba nada que me atara a este lugar. Susurré al vacío. Solo 48 horas más. Y todo habrá terminado. Y sabía que este final no sería nada como lo que Diego y Emilia habían imaginado. A la mañana siguiente recibí un correo del señor Jiménez con el asunto. Cambio la fecha de entrega. El mensaje era breve: el comprador ha solicitado tomar posesión de la casa un día antes. Esto significa que completaremos todo el papeleo esta tarde. Si está de acuerdo, me encargaré de todo. Lo leí de nuevo para asegurarme de no estar equivocada. Esta tarde significaba que Diego y Emilia tendrían menos de 10 horas antes de perder todos los derechos sobre la casa. Llamé al señor Jiménez de inmediato. Estoy de acuerdo, hágalo lo más rápido posible.
Y manténgalo en secreto. Él se rió suavemente. Entendido, traeré los documentos finales a tu casa a las 3 de la tarde. Colgué. Y me quedé en la cocina sintiendo una energía renovada fluir a través de mí. Mi partida sería antes de lo esperado. Y no tendrían tiempo de reaccionar al mediodía. Diego y Emilia aún no habían regresado. Aproveché para llamar a la empresa de mudanzas pidiéndoles que vinieran esa misma tarde. Marta también estaba allí para ayudarme a supervisar. Trabajamos sin parar. Las cajas estaban alineadas, la maleta estaba cerrada. Y la caja fuerte portátil estaba lista junto a la puerta. Alrededor de las 2 escuché un coche entrar en el camino. Emilia salió del coche sonriendo. Pero cuando vio el camión de mudanzas estacionado frente a la casa, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto que crees que estás haciendo, mamá? No respondí de inmediato. Continué firmando papeles con los de la mudanza. Diego salió del coche frunciendo el ceño. Mamá, dijiste que todavía teníamos 2 días. Lo miré directamente a los ojos. El plan cambió. Voy a entregar la casa esta tarde. Emilia se congeló. No puedes, la interrumpí, mi voz helada. Puedo. Y ya lo hice. El comprador quería adelantar la fecha. Y acepté a partir de las 4 de esta tarde. Esto ya no será tu hogar. Diego dio un paso hacia mí furioso. Estás tratando de humillarnos. Sonreí con desdén. No, esto es la consecuencia de sus decisiones. A las 3 en punto llegó el señor Jiménez. Firmamos los últimos papeles en el salón con Marta y 2 de la mudanza como testigos. Tan pronto como levanté el bolígrafo, el señor Jiménez confirmó la transacción está completa. El nuevo dueño estará aquí para recoger las llaves en 1 hora. Puse el contrato en mi bolso y me volví hacia Diego y Emilia. Me habré ido antes de que lleguen. Sugiero que hagan lo mismo. Emilia abrió la boca para protestar, pero no pudo encontrar las palabras. Diego se quedó inmóvil con la mirada fija en el suelo. Salí por la puerta con mi maleta en la mano. Marta a mi lado. El aire afuera era fresco y sorprendentemente ligero. Esa tarde todo terminaría. Y esta vez en mis términos. Mientras Marta y yo empujábamos mi maleta hacia el coche, un SUV negro giró bruscamente y se detuvo en el camino. La puerta se abrió de golpe. Salieron 2 hombres con traje seguidos de una mujer de mediana edad, con una expresión severa. La mujer se acercó a mí directamente sacando una pila de documentos de su maletín. Señora Olivia García, soy la abogada del señor Diego García. Y la señora Emilia García. Estamos aquí para entregarle una orden de restricción temporal para detener la entrega emitida por el Tribunal de Distrito. Escuché cada palabra sin sentir miedo. ¿En qué se basa esta orden? Mi cliente alega que vendió la propiedad por debajo del valor de mercado con el fin de ocultar activos compartidos, causando perjuicio a sus reclamos de herencia legítimos. Leyó del papel. Me reí suavemente. Esta casa no es un activo compartido. Y no tienen derechos de herencia mientras yo esté viva. Esa orden no durará 24 horas. Marta dio un paso adelante. Solo está ganando tiempo. Y ella lo sabe. Uno de los hombres de traje intervino exigiendo que dejara de mover mis cosas hasta que se revisara la orden. Lo miré luego al señor Jiménez, quien acababa de salir con su maletín. El señor Jiménez levantó una ceja. Esta mañana presenté todos los documentos legales de propiedad al tribunal. Esta orden se basa en información falsa. Voy a llamar al juez ahora mismo. Mientras el señor Jiménez estaba al teléfono, encendí la grabadora de voz de mi teléfono. Por favor, repita la acusación para que pueda tenerla registrada. La abogada vaciló, pero terminó leyendo el texto completo. Su voz fue grabada palabra por palabra. Unos minutos después el señor Jiménez regresó con una sonrisa fría. El juez ya revisó el caso. La orden de restricción ha sido anulada inmediatamente. Todos deberían irse antes de que llegue la policía para apoyar al nuevo propietario. El rostro de la abogada se endureció. Metió los papeles de vuelta en su bolsa y se dio la vuelta sin decir otra palabra. Los 2 hombres la siguieron visiblemente molestos. Emilia, que había estado en el porche todo el tiempo, bajó corriendo y gritó: mamá pagará caro por traicionarnos. La miré, mi voz grave y clara: no. Emilia, ustedes pagarán por confundir mi bondad con debilidad. Menos de 1 hora después el coche del nuevo propietario entró en el camino. Estrecharon mi mano, recibieron las llaves y entraron a la casa. Diego y Emilia permanecieron allí inmóviles, como si no pudieran creer que todo había terminado. Marta y yo subimos al coche. Al salir del camino miré por el espejo retrovisor la imagen de esas 2 personas paradas en el porche, perdidas en un espacio que ya no les pertenecía.
Y supe que había ganado esta batalla de manera justa, ni siquiera habían pasado 10 minutos desde que dejamos la calle. Cuando sonó mi teléfono era un número desconocido, dudé. Pero respondí, señora. García, habló una voz masculina profunda. Soy el detective Martínez del departamento del sheriff. Necesito que venga a la estación esta tarde con respecto a una investigación en curso. Fruncí el ceño. ¿Qué asunto? Hay una denuncia que afirma que robó pertenencias personales del señor Diego y la señora Emilia García durante el proceso de mudanza de la casa recientemente vendida. Necesitamos que venga a aclarar la situación. Solté una risa, esta vez sin ocultar el sarcasmo. Son muy persistentes. Independientemente, necesito que se presente para que todo pueda quedar oficialmente registrado. Cuanto antes mejor, dijo el detective, su tono serio, pero no amenazante. Marta me miró. Cuando colgué, otro truco, sí. Pero esta vez no solo voy a defenderme, respondí. Nos detuvimos primero en la unidad de almacenamiento. Quería recoger varias cajas de documentos que ya había preparado: facturas, recibos, fotografías de cada mueble en la casa antes de mudarme, junto con pruebas de compra, todo con fecha, firmas y registros bancarios en la estación. El detective Martínez me recibió en una pequeña sala. Abrió una carpeta delgada. Señora García, esta es la lista de artículos que los denunciantes alegaron que usted tomó ilegalmente: un juego de sofás, pinturas de pared, una cafetera y una caja fuerte portátil. Con calma coloqué cada foto y recibo sobre la mesa. Aquí está la factura del sofá comprado en una tienda de muebles en 2018 a mi nombre. Aquí está el recibo de la pintura adquirida en una exposición en la ciudad, también a mi nombre. La cafetera fue un regalo de Navidad que me compré el año pasado. Y la caja fuerte portátil, coloqué el certificado de garantía frente al comprada con mi tarjeta de crédito con el extracto bancario incluido. El detective Martínez revisó cada documento, su expresión pasando de la duda a un cierto interés. Está muy bien preparada, sabía que intentarían todo, por eso no dejé cabos sueltos. Después de casi media hora cerró la carpeta. Anotaré en el informe que esta denuncia carece de fundamento. Si lo desea puede presentar una contrademanda por acusación falsa. Di una pequeña sonrisa. Lo consideraré. Pero créame, detective, no olvido. Al salir de la estación cada paso se sentía más ligero, no porque hubieran fallado de nuevo, sino porque entendí que cada ataque solo me hacía más fuerte. Por la tarde el sol doraba el nuevo camino que estaba tomando. Y esta vez no había sombra de la vieja casa detrás de mí. Esa noche, sola en mi apartamento recién alquilado, una lámpara amarilla proyectaba una luz tenue sobre la mesa vacía. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj. Aunque todo estaba casi resuelto, mi corazón aún se sentía pesado. Mi abogado, el señor Navarro, llamó. Su voz era grave, mesurada. Olivia, acabo de recibir un informe del investigador. Hay algo que necesitas saber. Tragué saliva. ¿Qué es? La semana pasada, mientras estabas ocupada con la venta, Emilia intentó abrir una línea de crédito a tu nombre. Usó documentos falsificados. Afortunadamente el banco sospechó y rechazó la solicitud. Pero está claro que no se han detenido. Cerré los ojos en silencio. Una parte de mí no estaba sorprendida, pero aún se sentía como si me hubieran sacado el aire. Gracias, señor Navarro. Pensaré en qué hacer después de colgar. Salí al balcón. La noche estaba quieta, el aire era fresco, ventanas iluminadas en los edificios de enfrente, tal vez familias cenando juntas, riendo. Una escena simple de la que ya no era parte. Me apoyé en la barandilla dejando que los recuerdos me inundaran. Comidas familiares, la risa de Diego cuando era niño, la mirada orgullosa en los ojos de mi esposo Ricardo cada vez que superábamos un desafío. Ahora todo era un eco distante. De vuelta en la habitación, abrí la pequeña caja de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro había algunas fotos viejas. Diego con el cabello despeinado, sonriendo junto a la casa del árbol. Una foto familiar en Navidad, todos nosotros con suéteres rojos. Y una carta que Ricardo me escribió. La tinta ahora descolorida con el tiempo. Toqué cada artículo sintiendo como si sostuviera toda una vida en mis manos, una vida que había entregado solo para terminar con esta distancia. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que se acabó, mamá? Todavía no sabía qué era. Emilia. Pero no lo abrí de nuevo. Ya no tenía fuerzas para responder o para estar enojada. Todo lo que quedaba era una tristeza tranquila, como una niebla cubriendo todo. Dejé el teléfono. Me senté allí en la oscuridad. Había ganado en cierto sentido, pero sentía que había perdido más que solo una casa, tal vez porque esta victoria significaba poner fin a cualquier esperanza de preservar lo que alguna vez se llamó familia. Antes de irme a dormir cerré la caja de madera y la puse en un cajón afuera. La ciudad continuaba respirando, la vida seguía adelante.
Y yo solo seguía repitiéndome en silencio que mañana sea diferente, o al menos tengo que creer que lo será a la mañana siguiente. Me desperté más temprano de lo habitual, la luz del amanecer entraba clara y cálida más que cualquier otro día que pudiera recordar en meses. Me hice un café negro sin azúcar, sin leche, una amargura pura como el sentimiento de ese momento, lúcido, ordenado, sin espacio para viejos apegos. Abrí el cajón, saqué la caja de madera, dentro estaban las fotos, la carta y la llave de la vieja casa. Las miré una última vez, ya no había un dolor agudo en mi pecho, todavía eran parte de mis recuerdos. Pero ya no tenían poder sobre mí, las puse todas en un sobre, lo sellé. Lo envié a la unidad de almacenamiento con las otras cajas. Los recuerdos, al igual que las posesiones, también deben guardarse en un lugar seguro donde nadie pueda profanarlos. Sonó el teléfono, era Marta. Liv, ¿cuáles son tus planes para hoy? Voy a cerrar mi antigua cuenta bancaria, cortar todos los lazos restantes con ellos, respondí, mi voz ligera. Marta se rió. Te llevaré, considéralo tu tour oficial de despedida. Fuimos al banco, donde solicité transferir todo el dinero a una nueva cuenta completamente separada de la antigua. El empleado del banco preguntó si quería mantener abierta la cuenta antigua. Solo negué con la cabeza. Firmar el documento de cierre se sintió como cerrar una puerta oxidada, atascada, que había estado atascada durante años. Y finalmente liberarla. Al mediodía llegué a la oficina del señor Navarro. Me entregó un archivo con todo el papeleo legal para proteger mis activos y evitar que Diego y Emilia accedieran a ellos. Ahora estás a salvo, Olivia dijo. Y por primera vez creí completamente esas palabras después de salir de la oficina. Marta y yo almorzamos en un pequeño restaurante junto al lago. El viento llevaba el aroma fresco del agua, la luz del sol brillaba en la superficie brillante. Me di cuenta de que estaba sentada derecha, no encorvada, como si tratara de protegerme de un golpe invisible. Cuando regresé al apartamento me paré en el balcón mirando la calle, coches yendo y viniendo, gente paseando a sus perros, la risa de niños jugando en el parque cercano. El mundo seguía viviendo. Y yo también. Pero esta vez para mí misma. Respiré hondo, relajé los hombros y dejé que surgiera una sonrisa real. No era porque había obtenido venganza, sino porque me había sacado del pantano. Ya no tenía ningún derecho a tocar mi vida. Esa tarde organicé mi escritorio de nuevo y abrí una página en blanco. Escribí la primera línea, día 1 de un nuevo comienzo. Y por primera vez, Olivia no miró atrás. Y supe que desde ese momento podía escribir el resto de mi propia historia sin que nadie más sostuviera el bolígrafo. Una semana después el ritmo de mi vida había cambiado completamente. Ya no había mañanas tensas ni pasos enojados bajando las escaleras. En su lugar escuchaba gorriones cantando junto a la ventana. Y el aroma del café llenaba mi pequeña cocina ordenada. Comencé a dedicar tiempo a cosas que había olvidado hacía mucho. Por las mañanas caminaba en el parque cercano donde los arces se estaban volviendo de tonos amarillos y rojos. Cada paso se sentía ligero sin la urgencia de regresar a enfrentar la frialdad de la vieja casa. Me di cuenta de que durante todo ese tiempo había estado viviendo como una invitada en mi propia vida. Ahora era verdaderamente su dueña. Un martes por la tarde asistí a una clase de cerámica en el Centro de Artes del pueblo. Sentada en el torno, mis manos daban forma a la arcilla suave como si estuviera remodelando mi propia existencia. Había algunas personas nuevas en la clase y charlamos como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Nadie preguntó sobre mi pasado y no tenía que explicar nada allí. Yo era solo Olivia, una mujer aprendiendo a crear algo hermoso. Marta visitaba a menudo trayendo historias alegres de su comunidad de voluntarios. Un día me invitó a unirme al grupo de reforestación del pueblo. Juntas plantamos flores alrededor del lago, nuestras manos cubiertas de tierra. Pero riendo sin parar me di cuenta de que no había reído tanto en mucho tiempo. Y no por sarcasmo o defensa, sino por alegría genuina. Por las tardes me sentaba junto a la ventana para leer o escribir algunas líneas en mi diario. Escribía sobre las pequeñas cosas por las que estaba agradecida: una taza caliente de té en un día lluvioso, un saludo amable del portero, la puesta de sol dorada pintando el lago. Cuando ya no quedaba nadie a quien temer, cada momento ordinario se volvía precioso. Un fin de semana invité a algunos vecinos nuevos a cenar. Compartimos comida, historias de vida y risas que llenaron el apartamento. Mirando alrededor de la mesa, entendí con absoluta claridad: la felicidad no es algo que tenga que comprarse con sufrimiento. La verdadera felicidad es sentirse seguro siendo uno mismo y estar rodeado de quienes te respetan. Antes de irme a dormir me paré en el balcón y observé las luces de la ciudad titilar dentro de mí. Todo estaba en calma como la superficie tranquila del lago. Me dije en voz baja: he recuperado mi vida. Y esta vez me pertenece completamente. Esa sensación sabía
Entonces será verdadera felicidad. Esta historia es un recordatorio de que el amor y el sacrificio de los padres no pueden verse como una obligación infinita. Cuando los lazos familiares son reemplazados por abuso y explotación, elegir irse no es huir sino proteger la propia dignidad. Y pasa a veces amarse a uno mismo es la única forma de seguir viviendo. Y también es una advertencia para otros: el afecto debe nutrirse con respeto, no asumirse como eterno.